después te vamos a estar contando. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. La ciencia del pueblo y pa'l pueblo. Noticias científicas con Nicolás Retamar. Y Nico Retamar está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Bien, muy bien. Contento de volver. Sí, porque pasó, viste, que uno habla por teléfono así. No me gusta acostumbrarme, prefiero estar acá. Pero ¿Sí? bueno, hay veces que las urgencias son otras, pero Es siempre Está contento. acá, de venir. se mira la cara. Sí. No es poco. Ujú. No es poco. No es poco, No es dice. poco mirarse la cara en estos tiempos de Y de mira, la virtualidad. última vez hablamos de inteligencia artificial. Y hoy vamos a volver a hablar de A ver. inteligencia artificial. A ver por dónde vamos. Porque vamos a hablar de la COP30, la cumbre climática, la conferencia de las partes que se realizó en Naciones Unidas, que impulsa Naciones Unidas, se realizó en Brasil hasta el 21 de noviembre. Hablamos acá hace 2 semanas, si no me Sí, falla sí. la memoria, ¿no? de cómo se estaba desarrollando, pero decíamos que iba a haber mucha tela para cortar y les vengo a traer... en ese marco donde esto terminó el sábado y todavía se sigue hablando, se sigue pensando y reflexionando, hay algunas cuestiones que son centrales. Me parece que la más importante, y esto también es ciencia del pueblo y para el pueblo, Ujú. es que, presta atención a esto, Sí. y no vale reírse. La declaración final de la cumbre climática, la COP30, no incluye referencias claras y específicas a los combustibles fósiles. Ujú. ¿Qué significa esto? Por si alguien no sabe, para trazar un paralelismo, es como si en una cumbre de hinchas de Boca no esté la palabra aliento incluida Sí. en eso. O sea, vos estás hablando de del cambio climático en una cumbre climática, de cómo corno hacemos para mitigar el cambio climático, y no hablas de combustibles fósiles, que son, si no son los principales, son uno de los grandes responsables del cambio climático en lo que algunos filósofos y investigadores llaman el antropoceno, que es Ujú. la era a partir de la cual las personas, un grupo de personas sobre todo, empezamos a hacer mierda del planeta con la revolución industrial y demás, con sus consecuencias positivas. Finalmente no hubo consenso para tomar alguna decisión colectiva respecto a, che, ¿qué hacemos con los combustibles fósiles? No hay consenso y no hubo consenso, y esto ya lo charlamos. ¿Por qué? Porque el lobby de los petroleros es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero quizás que no esté alguna mención dentro del documento final es el logro de ese lobby petrolero. Por supuesto, Ujú. por supuesto que es el logro. Incluso estaba leyendo ayer que muchos representantes de estas empresas, que no solo son petroleras, si uno ve las personas que financian la COP, es como que te financia el enemigo directamente. Sí. Nestlé, Coca-Cola, Exxon, Shell, Chevron, esos financian la COP. Entonces, bueno, a partir de ahí, eso ya es como un diagnóstico. Bueno, con este punto de partida, y la verdad es que cada vez podemos esperar menos. Entonces, no se incluyó la referencia directa. No, pero hay algo muy loco, porque nombras esas empresas y uno podría pensar, bueno, posiblemente se den el lujo de debatir un futuro cercano o a más largo plazo, Sí. en donde tengan alguna intención de mejorar este tipo de consumo de petróleo y de derivados. Pero no, es como toda una careteada gigantesca. termina Es una siendo. careteada ¿O no? gigantesca, exactamente. Es chamullo, es para la gilada. Todo chamullo. Es chamullo, esa es la palabra, es chamullo, porque su modelo de negocios está basado en esa matriz productiva. Entonces, se ve que por ahora le sale más barato invertir en el financiamiento de una COP que en invertir en la transición energética o en otro modelo energético. Ujú. Entonces, bueno, a partir de ahí es imposible. Incluso es más... Estamos hablando de una cumbre que llevó miles de personas. Sí, miles de personas. Y uno de los hechos que más sorprendió al periodismo especialista en ambiente es que no hubo represión. Ujú. Que en todas las copas hay represión, porque en todas Sí. las copas hay protestas, ¿no? Ujú. Así como está la copa, está la contracumbre
de los pueblos, así como está la cumbre de la IA y la contracumbre de la IA, siempre está la contracumbre que es de los pueblos, y generalmente son reprimidas, y esta vez no fueron reprimidas, y esa fue una de las grandes noticias positivas. No hubo palazos, no hubo gases lacrimógenos, no hubo balas de goma, ¿no? Yupi. Pero digo, esa es como una de las grandes noticias positivas, que no hubo represión en la COP. Pero bueno, después hay otra cuestión ahí, más allá de esta cosa de los combustibles fósiles. Lo último que te agrego, que te va a llamar la atención, es que los funcionarios de estas empresas muchas veces ni siquiera van como representantes de las empresas, sino que los meten en la lista de los países como representantes de países. Por ejemplo, había un alto directivo de una de estas empresas que estaba en la lista de un país de Centroamérica. Claro. O sea, ni siquiera vos Centroamérica mandás sino que se te meten en la lista, ¿no? Es como esa lista de, para aquellos que les gusta el fútbol de ascenso, somos muchos equipos de ascenso en esta cadena conurbana, es como que a vos te metan en la lista de ese comité de 20 personas que puede ir a ver el partido visitante, y por eso son recontra hincha. Bueno, estos son hinchas de los combustibles fósiles y se escudan atrás de los países, sobre todo aquellos menos poderosos y algunos poderosos también, para representar sus propios intereses. Entonces, bueno, ya esta COP son cada vez menos ambiciosos esos objetivos. Y después hay otras dos noticias, una que es positiva, tiene que ver con un chatbot sobre cambio climático que se llama Macauzinho. Macauzinho, podemos decirle, amistosamente, para combatir la desinformación. Y esto viene a relación de lo que charlamos la semana pasada con la IA y las noticias falsas. ¿Cómo se llama? Macauzinho. ¿Macao qué es? Macauzinho. Búsquelo. Haga su deber de ciudadano. Bueno, dale. Haga su deber de ciudadano. Macauzinho es un chatbot Macauzinho. que está disponible en 80 idiomas, que surge en el marco de la COP30 y que está nutrido, está alimentado, ¿no? Con documentos oficiales, no solo de lo que tiene que ver de la COP, sino con toda la historia que tiene Naciones Unidas en relación al cambio climático, ¿no? Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, cumbres climáticas, el grupo de investigación, el IPCC, el famoso IPCC, que es el grupo de investigación que todos los años nos alerta que estamos cada vez peor. Entonces, frente a esa desinformación creciente, ¿no? Hablamos la semana pasada de ChatGPT, hablamos de Gemini, de Copilot y de cómo se llamen, que te van diciendo verdura y vos no te das cuenta porque pensás que es neutra, pensás que es objetiva, pensás que está alimentada con datos piolas y en realidad está alimentada con verduras malas, y te tira verdura, te tira fruta. Este es un chatbot de los buenos. Por ahora, ¿no? Por ahora. Mirá si después se retuerce, pero esa es una de las grandes noticias, un chatbot, Macauzinho, disponible en 80 idiomas, decía. Y después la otra cuestión tiene que ver... Pequeño mono significa. Macauzinho. Sí. ¿Sí? Pequeño. Sí. Pues es que... El traductor me tira eso. Porque, bueno, justamente la imagen de Macauzinho es como un loro, como un tucán. Sí. Por eso no pensaba en esta cosa tan rápida. ¿No del será monito. Macauzinho? No, Macauzinho, googlealo. Bueno. Que estás con la compu. Y mientras yo te cuento el rol de Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque tuvo una delegación mínima. Iba a viajar un subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, si no me equivoco, que presentó unos avances en las contribuciones que tenía que hacer Argentina en la previa a la COP. Le pidieron la renuncia. Sé que a alguien no le cayó bien que presente algo de la agenda ambiental. Le pidieron la renuncia, no viajó a la COP, viajó una representante de Cancillería y viajaron 3 técnicos, simplemente. ¿Y sabes a qué se dedicó la tarea argentina en la cumbre climática? A frenar la cuestión del género. ¿Por qué? Porque las declaraciones en la COP incluyen referencias que tienen que ver con el género y con la diversidad sexual, y Argentina, en conjunto con Paraguay, se dedicaron a poner trabas y que especifiquen que el género solamente se refiere al sexo biológico hombre-mujer, vagina-pene. Sí. Solamente eso. Como si no existiera Gran otra cosa. debate. Gran debate en el marco de la cumbre climática. Sí, porque impresionante. si vos me decís Sí. que estamos en una cumbre de género, bueno, está bien, Sí, qué sí. sé yo, hay gente que te vota por eso, porque no cree, porque no le gusta. No, aparte digo la calidad del debate. No, un debate súper profundo, Súper profundo. súper importante distinguir Sí. hombre, mujer, pene, vagina, y no existe nada más en este planeta, súper importante, y sobre todo en una cumbre de clima, es como el colmo de los colmos. Esa fue la labor de Argentina. Esa fue la labor. Solamente discutir y poner trabas en la rueda, como se dice, poner palos en la rueda, para que en los documentos finales se especifique que género
Se refiere a sexo biológico. Y esto tiene que ver, cuando hablamos de estas disputas, perdón, que parecen pavas, pero que en algún punto no lo son. Hace poquito, no recuerdo si lo comentamos, frename, estuvo la cumbre CELAC, Unión Europea. La CELAC es toda América menos Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto? Argentina, por supuesto, no participó, porque no participa en esas instancias regionales, ni siquiera cuando son aún con la Unión Europea, no participa. Y hubo una declaración sobre las Malvinas, reafirmando la necesidad de la soberanía argentina, pero por primera vez se nombra Islas Malvinas / Falkland Island. Por primera vez en la historia de la CELAC. Lo cual significa un retroceso central y clave en la lucha por la soberanía y en el espacio que supo ocupar Argentina en la CELAC, que junto con México en ese tándem Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, es decir, Argentina-México, ese tándem fue como el que resucitó, entre muchas comillas, la CELAC, y que bueno, ahora la están retomando Lula, Petro, con Colombia. Hay que ver qué pasa con Chile, todo parece indicar que va a ir en retroceso, pero... Bueno, lo cierto que citas espacios de debate internacionales en donde Argentina participa o no, y cuando lo hace de una manera bastante magra, vamos a decir. Sí, ni siquiera es pobre la palabra, ni siquiera es absurda, tonta, estúpida, no sé cuál es bien la palabra, pero ese fue el debate que llevó a Argentina a la COP, hablar de género y de hablar de toda su cruzada. Recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos no llevó funcionarios en nombre del gobierno nacional, sí fueron algunos representantes de algunos estados puntuales. Lo mismo pasó con las provincias en Argentina, la Alianza Verde Argentina, con algunas provincias como Córdoba, Santa Fe, La Pampa, si no me falla la memoria, y también fue la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, no tiene el mismo peso, por supuesto, que vaya una provincia o un conjunto de provincias o un conjunto de estados, como en el caso de Estados Unidos, y que no vaya el gobierno nacional. Un minutito me queda. Te quería consultar cuáles fueron las voces más críticas de ese documento final, por donde podemos rastrear una lectura. ¿Fueron algunos estados? ¿Fueron organizaciones? Por supuesto que las organizaciones ambientales desde ya pueden buscar, desde la FARN hasta Greenpeace, hay un montón, lo pueden googlear, lo van a encontrar muy fácil. Esas son como las voces más críticas, y uno es las voces que espera que sean críticas, por supuesto, porque se dedican a ese es su objetivo, pero después... Pero por ejemplo, yo leí críticas pero muy fuertes de ese documento final de la vicepresidenta de Chile. Sí, Chile, Colombia, la Unión Europea, pero esta batalla contra los combustibles fósiles la lideró Colombia. La lideró Colombia y quedó más solo que con Fútbol Día del Amigo. Claro. Entonces, bueno, la voz de Gustavo Petro es una de las grandes voces contra los combustibles fósiles, aun cuando Colombia todavía exporta petróleo, pero bueno, está en una ruta de buscar una transición y un cambio de matriz energética. El Colo Retamar pasó por aquí, lo encontrás no solo los miércoles aquí en el aire de Cruce y de Radio Aijuna, sino también en la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.